Buena. Buena. Oye, pero en todo caso en la palanca partían mejor que nosotros, weón. ¿Por qué? Sí, Hacían como una selección así como Los mejores highlights. previews. Sí. de- ¿Highlights? previews Esa es la de- idea que he estado Exacto, tratando de previews. llevarle al señor director bastante, pero Es que son ya, dos vamos a ver si un son día... dos estilos, po. Como Ya, pues señor director. partir con los grandes momentos Sí, po. o partir Es con como para precalentamiento. Es que el problema que tenemos es que el señor Le ha ido director bien. odia este programa. Le fue bacán y se escucha terrible mal. Y ese Pero las tanguito, ideas ese son tanguito como sólidas, Super sí. Mario es raro. Pero está muy. Está re bueno. Pero está muy fuerte, weón. Es como que. Ah, ¿La ya, música ya, de fondo? Sí. Ya. No, sí, quedó fuerte. No, admito que eso se editó sin audífonos. Cambia esta música acá. ¿Qué se pone, weón? ¿Acá? Como No una. sé. Claro, Música una de cosita ascensor. así. Música de podcast, de hecho, se busca y ahí No Música copyright. sin derechos, sin derecho. Eso. como Ya. nosotros. Gente, Música a se lo me Milei. ordenan, nos Ya. ponemos en posiciones. Se ponen todos derechitos, al tiro sacando pecho ya. Bueno, mi gente, llegó el momento que esperaban. Están avisados en un nuevo capítulo de este programa, su programa favorito, que nos lo han hecho saber. ¿Qué fue? Mi nombre es Cataparra, parte de La Izquierda Diario. Hoy nos encontramos con un panel que ya conocen, Alejandra de Cap. ¿Cómo estás? Estoy bien, un poco cansada por la jornada laboral, pero bien, Aguante. dándolo todo, como Eso. siempre. También estamos junto a Fabián Puelman nuevamente. Nuevamente, por estáis? segunda semana consecutiva, bien. Me gustó eso de que empezó a haber más interacción igual en los videos, más harto comentario. De hecho, quizás podríamos como partir con alguna preguntita, alguna cosa, ¿no? Vamos a revisar. Se podría ver, ¿o no? Sí, Pero sí, sí. de mínima, el llamado a quienes están A ver. viendo desde este minuto es que cualquier cosa extraña, chistosa, algo que estén en contra, algún error que quieran hacernos notar, escríbanlo en los comentarios directamente. Ejo. Sí. Y también estamos junto al que dice sí. Dauno Totoro Navarro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento porque le está yendo bien al programa de la semana pasada. Están avisados, sigue firme junto al pueblo. A pesar de los intentos de cortar el programa, porque ha habido gente que quería cortar el programa, querían censurar el programa, están avisados, pero a callar. Vos mismo, weón. Dicen que eras tú. Dicen que eras tú. Quería una temporada de 7 capítulos y era. Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Pero contento. Y sí, hartos comentarios. Patria, familia, ya están avisados, carajo. Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí. Y este otro estuvo chistoso al comienzo, pero una interesante conversación de la actualidad política. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bien. Bien. Deberíamos hacer una promesa en vivo de que todos los comentarios serán respondidos. Sí, Eso. ¿se puede? Me parece. Todos los comentarios serán respondidos, señor director. Sí, me parece. Así es. Todos serán respondidos hasta que ya no físicamente no se pueda. Hasta que no nos den. Oye, pero está bueno eso de leer como una selección Sí, de sí, sí, comentarios Sí. para darle más sabor a esto. Sí, Comentarios un diálogo. Selectos. Y aquí otro dice, pero Dauno, al votar nulo ayudaste a que saliera un republicano en Macul remando en contra. Y es como, de nuevo, la culpa es de nosotros, weón. Pero ¿cómo no Oye. escuchaste el capítulo, weón? La parte del mal menor, weón. Minuto 34. Y además, como loco, el oficialismo tiró una candidata, Gonzalo Montoya fue por otro lado, no se pusieron de acuerdo, no tiraron un programa Claro. común. Y es culpa mía que voté nulo. Para Dauno Totoro. Siempre es tu culpa. De alguna u otra forma. Sí, pero buena la dinámica y me parece bien lo de comprometerse a responder todos los comentarios. Muy bien. Muy bien. Bueno, Aunque Bueno. sea con un me gusta. claro. Vamos Pero a. eso no es una respuesta. Oye, pero Sí, en esto los no es una comentarios de respuesta. YouTube uno puede poner así como no me gusta. Puede también. poner Sí. me gusta. No sé No me si gusta no y me comentar. gusta. Pero en el Ah, sí, comentario, puede no solo en poner el me video. gusta, no me gusta y me encanta. Ah, gacho. Sí, se puede en los comentarios. Señor director, ni siquiera. Señor director, voy a ponerle ahora dislike a tu No comentario. sabía, por eso tenía todos me gusta. Para tener así todo. No me gusta. Claro. No, Sí, antes ni siquiera se activaban los comentarios. No, weón. antes no Había que se hacer un sabían. proceso burocrático de 3 días, más o menos, Sí. para que se activara. Estamos aprendiendo, Los clips en estamos redes aprendiendo. sociales salían cada 3 semanas. Claro. Bueno, Y ahora salen 3 en 2 horas.
No, pero aguanta, estamos Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. De a poquito, Claro. de a poquito. Estamos aprendiendo. Son solo 12 años de aprendizaje en la izquierda radial. Estamos aprendiendo. Pero bueno, gracias a su apoyo, gente. Así que por favor recuerde suscribirse, apriete la campanita para que YouTube le avise cuando subamos un nuevo episodio y un nuevo video. Han salido varias cosas por el YouTube de La Izquierda Diario. Ya está Sí, sí, está agarrando vuelo. Ya fire. está por fuera, están avisados. Está el nuevo programa La Palanca, donde de hecho la Ale estuvo en el último episodio. ¿Y qué más hay? ¿Qué más El tenemos? programa de... Tenemos Hasta que Hasta caiga. que caiga un nuevo programa de la juventud de la agrupación Vencer de estudiantes y jóvenes. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más la tenemos cápsula en la parrilla? oficial de desde la dirección. Desde la diario. redacción. Desde la redacción. Desde la redacción de La Izquierda Diario con Elizabeth Fernández para que la Gracias. puedan ir a ver. Aguante, También. Elizabeth. Gran valor. No, gran valor. Misterios misteriosos. La de la cápsula. Que no se ha perdido, yo creo que porque está acá atrás de cámara. Está detrás justo de cámara, esta está cámara detrás. está. Sí. De hecho, ella es la Y que no se ha perdido deberíamos ningún dirigir. capítulo por eso, ¿no? No. Pero Sí, ha venido Todo. todo. Firme junto al pueblo, como decía Dauno. Firme junto al pueblo, Elizabeth. Firme junto al pueblo, Elizabeth. sí. Sí. Sí, le estáis Eh, copiando de Clinic, bueno, güey. Nefasto, copiarla al de Nefasto, Clinic. nefasto. Es lo más bajo que he caído, weón. Copiarla al de Clinic. Claro. Una pizarra de promo de chela, sale bonito. Oh, Hermoso. Hermoso, Bueno, sí. gente, Bueno, hablando vamos de curva de aprendizaje, a lo que nos convoca el día de hoy. Queríamos hablar particularmente, partir por un poco el caso Monsalve, que es algo que no hemos tocado en profundidad en este programa de Están Avisados. Ha pasado mucho al respecto, ha habido de todo, yo creo, un poco como de, bueno, medio que entre que cuestiones políticas hasta chimuchina farandulera, decían por ahí también, de todo lo que se ha llevado este caso. Que si la toda sabía, si no sabía, si Boric sabía, si no sabía, si seguía siendo su secretario, si no, si vio las cámaras, si no, y un montón de detalles como del caso en particular. Pero igual queríamos como abogarnos un poco más como a qué significa este caso, qué denota del gobierno y en qué posición lo deja el día de hoy, sobre todo post elecciones, donde como hablábamos en el programa pasado quedamos como con estos 4 cuartos armados. Y eso, pues no sé quién quiere partir tirando al tiro la carne a la parrilla. sí, bueno, vegetales. no, que claro, no habíamos podido hablar del caso porque había habido una semana en que no tuvimos programa y bueno, la semana pasada correspondía hablar de las elecciones, obviamente. Claro. Eh, Aunque sí, La Izquierda Diario desde lo el hemos día tomado, uno, claro, todos profusamente. los días y bueno, Y en la palanca también Sí. se discute. Claro. Pero a pesar de que han pasado ya más de 2 semanas de que explotó este escándalo, sigue siendo el principal hecho político en la agenda política, en los medios, en la prensa. Las elecciones parecieron un paréntesis de 3 días, un lunes de análisis electoral, y luego ya estaba nuevamente sobre la mesa el caso Monsalve, el hecho de que se descubrió que Carolina Toá había hablado previamente con Monsalve antes de ese jueves, en el que se le... ya ni siquiera se sabe si le piden la renuncia o él renuncia. Entonces sigue estando sobre la palestra. Y creo que abre un montón de discusiones en el fondo. O sea, porque no es solamente la torpeza del gobierno, no es solamente las contradicciones, la falta de línea común, abiertamente todas las dudas, el mar de dudas que abren sobre si es que estaban ganando tiempo para que el caso saltase después de las elecciones, para que no los golpease electoralmente, cuánto sabía Boric de lo que el mismo Monsalve le dijo a Boric, y Toá diciendo todo lo que yo sé se lo comuniqué a Boric, es decir, quemando directamente la figura presidencial, que es como la laraca que hacen todos los partidos tradicionales de que hay que defenderla al máximo. Pero de fondo yo siento que muestra la debilidad estructural del gobierno, porque además en última instancia termina por caerse otro como de sus puntos neurálgicos, como es un golpe a su línea de flotación, en el sentido que golpea directamente su discurso feminista. Y bueno, después tienen que hacer gestos que me parecen, no sé, burdos y banales, como esto que sale en la declaración de ministra de parlamentaria apoyando a Toá, o después sale Boric luego del triunfo de las elecciones municipales con las ganadoras de las elecciones, o sea, como ese tipo de gestos, pero que al final Claro. son imágenes solamente, cuando de fondo como que O la misma Toá sacándose una selfie con la ministra Orellana. con la ministra Orellana, claro, como diciendo Boric aquí, diciendo, yo Insistiéndole le igual, creo. así como, oye, ponte acá para la selfie. A mí. Claro. Entonces como que siento que a raíz de eso es como una crisis muy importante en el gobierno, pero que muestra también como la crisis
institucional de conjunto del Estado, o sea, en última instancia. Claro, yo en el programa La Palanca lo agarraba desde varias aristas, el problema del caso Monsalve. Primero desde que no es solamente un problema de género, de violencia de género, sino también un problema de clase, en tanto es un superior, un alto funcionario del gobierno, o sea, uno de los principales poderosos del Poder Ejecutivo al menos. O sea, cuando ocurrieron los hechos, él era el segundo a cargo, era el ministro del Interior subrogante. Sí. Entonces es no solamente un problema de género, sino también de abuso de poder, un problema de clase, por lo tanto, en tanto es una trabajadora la que vive esa violencia. Después, el tema de la figura del subsecretario del Interior, como una figura del gobierno que es profundamente autoritaria y que el rol que ha cumplido históricamente es de levantar instancias desde persecución política, desde la oficina hasta cuestiones como la Operación Huracán, o sea, en general una figura muy oscura de lo que implica el Poder Ejecutivo en Chile. Y luego, el problema más de fondo, yo diría, por dos lados también, que uno es la crisis como más estructural del gobierno, que era un poco lo que enunciaba Dauno, pero después también este empantanamiento o laberinto estratégico en el cual se ve un poco envuelto el feminismo institucional, ¿verdad? Claro. Donde hace aguas esta propuesta sobre la cual el Estado burgués, patriarcal, podría ser una herramienta de transformación radical de las condiciones de las mujeres y disidencia en el marco de este sistema. Entonces, si bien, y ahí poníamos también esta clásica frase como de la Simone de Beauvoir de cualquier conquista en este sistema es transitoria, en tanto puede caerse al primer momento de una crisis o al primer momento en donde se quieren cuestionar y avanza la derecha, se ponen nuevamente en cuestión nuestros derechos. Claro. Eso alrededor de la conquista, por ejemplo, el derecho al aborto. Pero yo creo que lo más importante en ese sentido sería como pensar respecto de la crisis del feminismo institucional. O sea, cuando tú apuestas a que tu proyecto de gobierno sea feminista, estáis dejando de lado que el Estado burgués es una de las estructuras patriarcales más complejas de la historia, yo diría la más refinada, y por lo tanto es muy difícil, o yo diría imposible, que se logre conquistar una igualdad o que se avance sustantivamente en materia de derechos hacia las mujeres y disidencia con esa estrategia, que ha demostrado sistemáticamente ser una estrategia que nos lleva a un callejón sin salida, a confiar en que el Parlamento nos va a otorgar ciertas conquistas cuando en realidad nos tienen desmovilizadas, sin organización en las calles. Entonces es muy difícil que eso logre remontar o que se pueda reestructurar ese discurso feminista o fortalecerlo, más allá de los guiños que haga el gobierno hoy o que traten de desdecirse de lo que plantearon. Porque... Perdón, y con esto cierro, porque para mí la torpeza de cómo lo abordaron en un inicio el caso no es para mí una torpeza en realidad. No es casualidad, claro. No es casualidad, o sea, claro. Para mí responde a una manera en la cual se hizo un uso, se aprovecharon del poder que tienen para poder encubrir parte del caso, utilizaron todos los mecanismos del Estado, por ejemplo, recurrir a la PDI para revisar las pruebas, o sea, hay una manipulación del caso respecto del mismo poder del gobierno. Claro, y de hecho el argumento que dan es como el argumento de la razón de Estado o el interés superior del Estado en esos casos, porque hay como una de las discusiones es el tema de la demora, de cuánto se demoraron en pedirle la renuncia, si es que se la pidieron, y el argumento que dan es como no, es que hay que ser responsable. ¿Por qué? Porque en el fondo era el encargado máximo de seguridad, entonces hay un interés superior del Estado. Entonces ahí yo creo que es súper patente como cuáles son los intereses que se ponen a la balanza. En este caso el interés del Estado, que sabemos qué tipo de Estado es, como decías tú, ¿cachai? Ahora, igual me parece importante ver que una de las cosas que generó como debate a nivel de la población es que se empezó a hablar de manera mucho más clara del consentimiento. ¿Entendí? Más allá de que obviamente hay muchos que lo usan como para decir, oye, cuidado, ¿cachai? Te pueden funar, es decir, una banalización totalmente de un caso que es brutal, porque es una acusación de violación de una trabajadora con su jefe, como decías tú, el máximo, digamos, encargado de la seguridad, pero aún así que se esté hablando de eso y que la derecha tenga que hacer hipocresía significa
no es casualidad, es porque ha habido un movimiento de mujeres en Chile que lo ha instalado. Totalmente. O sea, Totalmente. si es que la derecha tiene que hablar de consentimiento, vaya que nunca ha hablado de consentimiento y es Jamás. clarísimo que el respeto hacia las mujeres, hacia las disidencias, hacia la opresión en general, no es parte de su agenda en absoluto, digamos, y nunca lo va a utilizar como una agenda propia. Lo hace ahora para sacar algún rédito político, pero el hecho de que tenga que utilizar esa herramienta significa que a nivel social se ha logrado conquistar por parte del movimiento mujeres una vara distinta de medición. Claro, Entonces, claro. yo creo que eso es importante, porque yo acuerdo contigo de que no son avances graduales, en el sentido de que no es que producto de cambio cultural o la movilización de manera gradual uno va a ir conquistando derechos, y eso se ve, por ejemplo, ahora en la elección de Estados Unidos, donde quizás gane Trump, que es uno de los tipos más misóginos del planeta, digamos. Entonces, obvio que no es gradual, pero aún así es importante reconocer que hay ciertas conquistas que ha tenido el movimiento de mujeres que ponen en el centro de la agenda este tipo de debates, ¿cachai? Y que con todos los intereses que tengan, ya sea demagógico, por sacar algún rédito electoral, tienen que recurrir a ellos porque es una conquista que tiene el movimiento de mujeres. Entonces eso yo creo que es importante notarlo, porque cuando veo, no sé, bueno, a Poduje, a Pancho Rego, Sí, hablando de consentimiento, bueno, evidentemente que es una hipocresía total. Patúa. No, y que después pasa al absurdo, porque yo creo que es la hipocresía y la sinvergüenzura de la derecha. Porque después había uno de los capítulos Sin Filtro, Gonzalo Feito abría el capítulo diciendo, bueno, ¿y dónde está el movimiento de mujeres? Claro, ¿Dónde están las feministas ¿Dónde están ahora? las feministas? Y es como, pero loco, si tú, la derecha, tu sector, se ha dedicado históricamente a enfrentar y evitar que justamente las demandas del movimiento de mujeres y del feminismo en general avancen. Claro. O sea, se han negado a esas demandas, han ridiculizado a los movimientos feministas, han reprimido al movimiento de mujeres cuando han sido gobierno, han llamado a que sea reprimido cuando no lo han sido. Y a mí me ha tocado ver cosas, no sé si lo vieron, pero el Team Patriota de Pancho Malo haciendo la performance de las tesis afuera de La Moneda por el caso No. Gonzalo. Ay, no. Yo digo, pero esto ya es patético, ¿cachai? O sea, son los primeros en pero no oponerse. solamente patético, sino que muestra lo burdo que son al utilizar políticamente. No, claro, es que es una muestra de aprovechamiento político Eso, brutal. es un Sí, aprovechamiento sí, político brutal, porque en el fondo lo que quieren hacer no es solamente pegarle al gobierno, sino que también aprovechar por esa pasada de pegarle al movimiento de mujeres. Exacto, de ridiculizar al Sí, movimiento como de dos pájaros mujeres. de un tiro. Claro. Porque, claro, el decir, bueno, ¿y dónde están las feministas ahora? Que salió uno de su sector, como si nos representara a todas quienes somos parte del Claro. movimiento de mujeres, el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, que, claro, como De tocar. hecho, no, ¿qué discusiones, por ejemplo, había con la actual ministra de la Mujer, la Toti Orellana, La Toti al interior Orellana. del movimiento de mujeres? ¿cachai? O sea, claro, en ese sentido estaba muy cuestionado que había una especie de idea de que el movimiento de mujeres estaba en su conjunto institucionalizado, cuando habemos reductos de resistencia en el sentido de buscar también otras maneras sobre las cuales organizarnos y no depender de que existan, por ejemplo, ministras o personeras de gobierno en el fondo que hablen por nosotras. Que eso es una cuestión que es tremendo yo también diría que ahí también hay una especie de aprovechamiento político, en el sentido de ver que hay un movimiento potente, hay una fuerza que ha sido organizada, que ha mostrado su potencia durante los últimos años en el país, y que montarte sobre esa ola feminista y decir, bueno, nosotros vamos a hacer un gobierno feminista y luego te pasan cosas como esta, es parte un poco del derrotero también de esa estrategia. Claro. Y ahí, por ejemplo, porque yo siento que lo que ha pasado mucho es que, claro, es como, bueno, explotó obviamente la crisis con este caso en particular, pero no sé si es este caso en particular lo que hace que el gobierno no sea un gobierno feminista, ¿cachai? Entonces, como que sostiene quizá para ti, por ejemplo, como esa tesis de que en el fondo, más allá, porque claro, podríamos decir, mira, bueno, qué sé yo, se demoraron mucho en pedirle la renuncia, pero después todo ha ido como rapidito, van a ir el Boric, la toda, van a ir el testigo ante fiscalía, todo como debe ser, que caiga todo el peso de la ley y se ponen súper punitivistas también con todo lo que pueda salir, pero es un puro caso aislado. Porque ¿qué dicen como el mundo progre en defensa del gobierno en esto, man? O sea, dicen que dentro de todo ha sido rápido. Ah, ya. O sea, dicen lo que tú decís, tal cual. Ya. Destacan la transparencia de Boric en la conferencia de Claro. prensa del 18 de octubre. Claro. Cuando vilipendió a su Asesora de prensa. de comunicaciones. Claro. Principalmente ese tipo de cuestiones. Claro. Sí.
Claro. O sea, yo creo que lo primero y más importante respecto a este punto es que el gobierno en realidad, el programa con el que salió electo lo abandonó. O sea, como todas las propuestas que estaban ligadas a el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y disidencia se han visto reducidas a, por ejemplo, esto de la lista de papitos corazón, que en realidad era una ley que venía del gobierno de Piñera. O sea, ni siquiera era un proyecto de ley del gobierno de Gabriel Boric. Después el Programa Nacional de Cuidado, este Plan Nacional de Cuidados, que en el fondo lo que buscaba era quitar la carga de las mujeres, de los cuidados de las personas, la familia que necesitan de esa atención, como por ejemplo adultos mayores, infantes, adolescentes, y ahí lo que la otra vez conversaba con una compañera que es cuidadora y me contaba que tienen un día al mes para hacer algo que quieran, como ir al cine, o sea, no es que tú tengas garantizado el cuidado de tus hijos o el cuidado de los adultos mayores que tienes a tu cargo, sino que el Estado una vez al mes te garantiza que tú puedas salir, no sé, a ir a la peluquería, ¿cachai? Como una cosa así de burda. No es que haya una renovación respecto de las instituciones del Estado que deben garantizar el cuidado de las infancias, de las adolescencias o de los adultos mayores, sino que por el contrario, como se ha gobernado con la agenda de la derecha, lo que han hecho ha sido fortalecer el aspecto más de reducir costos. Claro. Y no pensar en de qué manera realizar esas transformaciones profundas que venían a hacer. Claro, y una cosa que me quedaba como rebotando por lo que hablábamos antes, de cómo el gobierno, lo que decís tú, Ale, de cómo el gobierno le da argumentos a la derecha para sacar réditos, para hacerle lucha política, para hacer algún punto, etcétera. Igual es esta idea de la derecha de como cuando dicen dónde están las feministas, es como identificar al movimiento de mujeres con el gobierno, claro, o incluso con el progresismo en general. Cuando la verdad es que el movimiento de mujeres, desde sus inicios, como está, por ejemplo, en el libro de Pan y Rosas, que aprovechamos de recomendar. Arriba. ¿Sí? ¿A dónde está? Ahí al lado de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya. Que bueno, que no sé, yo creo que además que un libro que a todos quienes que no, o sea, por ejemplo, yo cuando lo leí no tenía, la verdad es que casi ninguna idea de cuál era la historia del movimiento feminista. Y es muy revelador darse cuenta de que desde sus inicios el movimiento mujeres ha tenido distintas políticas, distintos programas, que había una lucha teórica, política muy grande en su interior. O sea, tenía un feminismo que está subordinado al gobierno, como decís tú. Tenía un feminismo, como decís tú, que ahora está quizá en una situación más de resistencia, pero es un feminismo socialista que pone el centro en las demandas de la mujer trabajadora y desde ahí pensar la liberación de toda la humanidad. Y también tenía un feminismo liberal que, ojo, ahora que va a ser la candidatura de Evelyn Matei, pero te doy la queen del feminismo liberal. Te doy así, pero firmado que Evelyn Matei va a utilizar el derecho de las mujeres y utilizando el caso Monsalve para decir que precisamente quienes defienden los derechos de las mujeres es la derecha y es Evelyn Matei. Entonces, tener ese panorama es muy importante para no pisar el palito a la derecha. Yo creo que ahí también lo que tú decís, Fabián, es muy importante, porque de hecho yo también me quería meter a ese tema respecto de los debates estratégicos que abren el feminismo en este caso. Porque por un lado está lo que planteaba Cata, del punitivismo, de respuesta a la violencia machista, de cómo erradicar la violencia patriarcal es con más cárceles, con más penas, con penas más duras, etcétera, etcétera. Pero desde el feminismo socialista, por ejemplo, planteamos no que no exista cárcel o que no exista una especie de sanción a las violencias cometidas, pero que entendemos que esa no es la vía sobre la cual se va a solucionar el problema de la violencia machista, porque es un problema estructural de nuestra sociedad. De hecho, hay algunas feministas que hablan del problema de la cultura de la violación. Yo no sé si me caso con ese concepto, pero sí creo que refleja de alguna manera la naturalización que existe del problema del consentimiento, como decías tú, y de que en general se vuelve de manera como se erotiza en un sentido el no consentimiento. Claro. O sea, se vuelve un deseo que la otra persona no te dé la pasada en última instancia. Claro. ¿Cachai? Chuta.
Me emocioné. Ese es un primer debate, o sea, ¿de qué manera respondemos ante la violencia patriarcal y cómo podemos darle una salida más de conjunto? Después, otro problema estratégico que te abre es cómo lograr efectivamente la caída del patriarcado. En el caso de las feministas socialistas entendemos que el capitalismo y el patriarcado son un ente unitario, en el sentido de que el patriarcado es parte de la sociedad de clase y el capitalismo es la última etapa en el fondo de la sociedad de clase, o la más avanzada hasta este momento, y que al entender que esas dos cosas están entramadas entre sí, lo más lógico es que tú solamente al hacer caer ese sistema en su conjunto vaya a poder hacer caer al patriarcado. Hay feministas que creen que no, que el patriarcado y el capitalismo son cosas muy distintas, que pueden estar en algún momento de la mano, como en otros momentos no. Y por lo tanto que es posible, mediante reformas al Estado burgués, realizar cuestiones que mejoren cualitativamente la vida de las mujeres y las disidencias. O sea, que es además una estrategia que no solamente en Chile pesa mucho, o sea, en Argentina empezó en su momento con la Marea Verde también, en España con Podemos, que también se reivindicaba en parte de esta idea de gobernar de manera feminista. O sea, De no hecho, es una cuestión aislada en Chile. En el caso de Argentina, o sea, es muy importante verlo para que veamos los guiones que usa la derecha también. Con Alberto Fernández. Claro, el caso de Alberto Fernández, que también fue acusado de acoso, no recuerdo cuál fue de violencia intrafamiliar. Sí, verdad, no recordaba el detalle, pero el guión, digamos, que utilizó el gobierno de Milei ahí, que está en la ultraderecha, está en el gobierno, es exactamente el mismo que utilizó la derecha acá en Chile, que era precisamente dónde está el movimiento de mujeres, que era como tratar de correr así como al movimiento de mujeres para matar a dos pájaros de un tiro, al movimiento de mujeres que saben y lo han vivido en carne propia, que cuando esa energía se despliega, ellos retroceden y hacen y que puede hacer temblar a gobiernos enteros, entonces, y puede al mismo tiempo desatar la energía más profundas de la clase trabajadora, la juventud de conjunto. Entonces, obviamente que les interesa que si es que hay alguna estratega en ese sector pensando, ¿cómo aprovechamos esto? Claro, va a haber un sector que lo va a aprovechar electoralmente, ¿cachai? El politiquero, el que va sin filtro, no sé, el que quiere sacar un rédito chico. Pero más estratégicamente les conviene mucho más utilizar este caso para golpear al movimiento de mujeres y la fuerza y la potencialidad que tiene esa fuerza para tratar de evitar que efectivamente cuando surja lo haga temblar a ellos. Y además, yo creo que además lo hacen golpeándolo en un doble sentido, como no solo por el hecho de tratar de desnudar una hipocresía, que es como, no protestan cuando hay un gobierno de izquierda, sino que también tratando de lo que decís tú, de homologar al movimiento de mujeres con el gobierno de Boric. O en ese caso, en el caso de Argentina, con el kirchnerismo. Entonces yo siento que ahí es importante como dar cuenta de eso. O sea, cuando uno hace esta lucha política y esta denuncia a la derecha en última instancia, no es porque estáis defendiendo al gobierno de Boric. Sino que hay que mostrar que hay una operación que está haciendo la derecha. Y esa es nuestra diferencia con los arbolitos, porque es verdad que los tipos tienen un problema. No, claro, sí, o sea, y porque además es defender la necesidad de la independencia política de los movimientos, respecto al Estado, respecto a los gobiernos que administran el Estado capitalista, ¿cachai? Y después, en última instancia, a la derecha se le cae la cara a la hipocresía rápidamente. O sea, en Argentina después salían estos influencers libertarios que son como los portavoces de Milei, que salían ahí diciendo, tirándole palos al kirchnerismo por lo que había pasado en el caso de Alberto Fernández, y después salían cuestiones tan aberrantes como el Team Patriota tomando las tesis. Bueno, estos tipos disfrazándose de Halloween de Alberto Fernández y la denunciante, porque habían como fotos de cómo ella había denunciado los golpes, fotografías, ¿cachai? Entonces como en realidad no te interesa enfrentar la violencia machista. No le interesa enfrentar la violencia machista, claro. Es un recurso político que utilizan a su favor para golpear al kirchnerismo y al movimiento de mujeres, por lo tanto también tratando de homologar a los movimientos con los grupos políticos. Es que yo creo que ahí además es, claro, un giro ideológico en un sentido también, una lucha más ideológica de la derecha, de desestimar a un movimiento como el movimiento de mujeres, porque objetivamente desde que se instala el movimiento de mujeres como una fuerza política a nivel nacional, es cierto que ciertos prejuicios, ciertas ideas que estaban muy instaladas
de nuestra sociedad se vieron cada vez más debilitadas. O sea, que la movilización, como decías tú, la movilización real genera cambios reales, aunque no sean en este momento tangibles, ¿cachai? Sino que son cuestiones mucho más... Claro, que en este momento son cuestiones más culturales. Porque operan en la subjetividad de masa. Pero que de todas formas son cuestiones que son valorables en el sentido de que se estén trabajando estos temas, se esté problematizando este tipo de cuestiones. Yo no sé si hace 30 años atrás habría sido el mismo escándalo, con el mismo cariz. Si es que no hubiera habido movimiento mujer. Exacto. No. Exacto. Claro. Sí, y yo creo que después entra como la discusión más general de las volteretas del gobierno, de la crisis del gobierno, de la debilidad del gobierno, ¿cachai? Claro. Porque ya incluso independiente de la discusión de gobierno feminista o no, sino que de cuál era tu proyecto, comillas, transformador, ¿cachai? Claro. Porque después tenés metido en tu gobierno en cargos fundamentales a gente como Manuel Monsalve. Entonces, con ellos querés construir, transformaciones a favor de las mujeres. Digo, no solo por lo que ocurrió, no solo por la denuncia, sino que por los antecedentes que ella había de Manuel Monsalve, que era un tipo del Partido Socialista, vinculado a los sectores que se habían especializado en la represión al pueblo mapuche, que habían sido parte, el Partido Socialista, de un gobierno y del Estado chileno que reprimía con especial virulencia, por ejemplo, a las mujeres mapuche. O sea, cuando Bachelet era gobierno con la nueva mayoría, no sé si se acuerdan del caso que lo había buscado de Lorenza Caiguán Yebul, que era la comunidad mapuche que la habían obligado a parir engrillada. Sí. Los casos de violencia contra niñeces mapuche, o sea, que hay cientos de ejemplos, no sé, cuando gasean jardines infantiles, cuando golpean a las vendedoras de hortaliza en Temuco. Entonces, bueno, en última instancia, independientemente de este caso, las volteretas eran un poco, o esta crisis del gobierno en última instancia, la crisis política, me refiero no solo respecto al caso, era inevitable, porque está ahí administrando el Estado capitalista con esos partidos neoliberales que se encargaron de utilizar el Estado como herramienta de represión y que herramienta para replicar la violencia machista en contra de las mujeres mapuches, por poner un ejemplo. Ese ejemplo lo tomo porque Monsalve era diputado de la zona, claro, y estaba muy vinculado al Partido Socialista y a los aparatos de inteligencia que reprimen a las comunidades mapuches. Es que por eso no es yo creo que un eslogan decir que el Estado patriarcal reproduce la violencia. Claro. O sea, que no es que nosotras las feministas nos tatuamos cierta idea y la andamos repitiendo como loro, sino que tiene que ver con también la observación de la realidad. O sea, cuando tú veis que sistemáticamente los gobiernos de tanto de la derecha como de la exconcertación reprimieron brutalmente no solamente al pueblo mapuche, sino toda fuerza movilizada durante los últimos 30 años, o sea, es cuestión de sacar suma y resta, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando te dicen, bueno, entonces vamos a hacer un gobierno feminista, te vas a ver obligada a gobernar con sectores del progresismo que históricamente han ejercido esas violencias, o sea, es evidente que tu proyecto no va a llegar a ninguna parte. Sí. Sí, yo creo que ahí está interesante precisamente para profundizar en eso, como que que nosotros en realidad, bueno, ya lo hemos profundizado igual en hartos capítulos, somos muy buenos para palabrear al reformismo, dígase, eso es real, ¿cachai? Y tratar de analizar más en profundidad qué está pasando, cuál es su estrategia, cuál es su fin y cómo llegaron hasta donde llegaron hoy, quienes incluso dicen aquí que fueron a clases con ellos, qué sé yo, un montón de cosas. Pero hoy en día creo que igual es importante pensar, bueno, entonces, ¿para dónde hacemos, cachai? Como que en el fondo, porque claro, tenemos un gobierno que llegó al poder con un montón de ideas transformadoras, con un montón de votos, con mucha ilusión y mucha esperanza en esas ideas transformadoras, después de una revuelta, etcétera, como con una crisis que no ha sido resuelta ya a nivel, digamos, como de la estructura de Chile, del Chile neoliberal que se construyó. Y sin embargo, este gobierno tampoco fue la respuesta. Y bueno, si este gobierno tampoco fue la respuesta, como lo vuelve a demostrar una y otra vez, por su propia cuenta, sin que nosotros le hagamos nada, para los conspiranoicos que están por ahí, entonces, ¿qué hacemos, cachai? Como que el próximo será un gobierno de derecha, cachai, ¿va a ser esa la respuesta? En un sentido, ¿cachai? Como que o desde el movimiento Mujeres tenemos como alguna otra alternativa para llevar adelante y en verdad realmente, como decía la Ale, poder echar abajo este régimen absolutamente patriarcal que nos enfrentamos día a día, o si no vamos a tener que esperar, por ejemplo, a la caída del capitalismo para poder enfrentar como la violencia machista. Como
yo creo que estaría bueno como pensar un poco eso, como que ¿para dónde vamos ahora, cachai? Como que qué salida, cachai, por dónde remarla. No sé si sea una salida, por ejemplo, para esperar las próximas elecciones de nuevo, cachai. Claro. O sea, es que por un lado está lo que hemos conversado durante todo este rato, que es respecto de la independencia política de los movimientos. O sea, de qué manera tú garantizáis el no estar vinculado de manera estructural tanto a gobiernos como a partidos políticos tradicionales, que lo que buscan en el fondo es sacar réditos de tu movimiento. O sea, de partida es un puro utilitarismo. Pero después también está el hecho de que, como bien decía el Fabián, lo más probable es que Evelyn Matei utilice al feminismo como carta de presentación hacia los sectores más jóvenes que están desencantados con el gobierno y que va a buscar de alguna manera capitalizar ese voto con la carta del feminismo liberal en el caso de Evelyn Matei. Por lo tanto, el desafío político yo creo que tiene el movimiento de mujeres hoy es cuando la derecha te pregunta ¿dónde están las feministas? Responder estamos en la calle, estamos organizadas. O sea que en el fondo hay que volver a esos métodos que tuvimos en su momento de asamblea, de organizarnos en nuestros lugares de trabajo y de estudio, de en el fondo esa transformación que no es necesariamente ligada al Estado. Por ejemplo, a mí me quedaba mucho esta historia de trabajadores que se toman su fábrica en Madigraf, en Argentina, y tenían una compañera de trabajo que era trans y entre todos se organizaron para tener un baño para la compañera, porque no habían baños para mujeres en su estructura. Entonces, ese tipo de cosas, para mí, hacen un poco la diferencia. O sea, en la medida en la que existe movilización, también tú vas cambiando la conciencia de tus compañeros y compañeras. Sí. O sea, que la violencia machista la enfrentamos organizada porque es precisamente esa la respuesta política que tenemos que darle a ese problema. Sí, yo creo que también es como no quitarle el voto a la jeringa en los debates difíciles, porque hay un debate ideológico, programático y de balance, como decís tú, del propio movimiento mujeres que hay que dar. Porque yo creo que este callejón sin salida de apoyar a un gobierno que se decía feminista y que la verdad es que hasta el día de hoy puros anuncios, porque lo del aborto tampoco todavía no pasa nada, ¿cachai? No sé qué va a pasar con esa agenda. Al parecer, o sea, dicen que le iban a presentar, pero tampoco se sabe qué proyecto va a ser. Obviamente que no va a ser una reforma muy por arriba, en donde el protagonismo no va a estar en instancias de organización, las asambleas, como por ejemplo que fue el punto yo creo que más fuerte de lo que pasó en Argentina, que hubo efectivamente una coordinación de distintas organizaciones de mujeres y una búsqueda, al menos sobre todo de la izquierda, de nuestra parte, de llevar esa discusión a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio. Y por lo tanto hay un balance que hacer ahí. O sea, porque la pregunta de qué viene ahora, yo creo que no puede desligarse de la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de las propias decisiones políticas que se han tomado? Y el tema de buscar parar este supuesto fascismo por la vía del mal menor, claro. Y a veces ni siquiera el mal menor, a veces era casi una adscripción a su programa. O sea, a veces era derechamente decir, oye, ¿sabéis qué? Este gobierno igual, puta, representa hartas las cosas que hemos dicho, ¿cachai? Entonces quedó clarísimo que si uno compara el momento en donde se dio esa discusión hasta el día de hoy día tenemos más peso cultural de la extrema derecha, tenemos a un partido republicano que si bien no le fue como querían, se consolidó en el mapa político. Claro. Tienes a fenómeno incluso por derecha del propio partido republicano, como los sociales cristianos, Axel Kaiser, etcétera, que son muchísimo peor en el sentido de su propia verborrea antimujer y antiderecho, y tienes a una derecha tradicional fortalecida en donde con la principal carta presidencial. Entonces, digamos, sí, algún tipo de balance hay que hacer en el propio movimiento mujeres y en la discusión del feminismo, y que me parece muy, muy importante porque tiene que ver con también balances, con elementos teóricos, y ahí nosotros, como yo siento que un poco lo que decís tú tiene que ver mucho con, bueno, poner de nuevo al centro esta idea de un feminismo socialista, de un programa socialista que no piense solamente las reformas o la lucha por las reformas desde una óptica de reforma del Estado, sino que desde la óptica de la liberación de toda la humanidad. Entonces creo que, no sé, eso junto con la pelea de independencia del gobierno, autoorganización, hay un debate político, programático e ideológico
que es ineludible, me parece. No, totalmente, Sí, totalmente. y además yo pienso, o sea, también es la discusión en el terreno de la izquierda, ¿cachai? Porque, y de qué izquierda construir en última instancia, porque yo creo que es importante el aspecto del balance, o sea, y de las consecuencias que tienen tu acto y tus decisiones políticas, tus decisiones estratégicas, porque, y aquí quiero volver a un punto sobre el caso y sobre la figura de Manuel Monsalve. Porque en el caso, otra de las cosas que ocurrió es que el tipo utilizó a la PDI para actuar al margen de la ley, saltándose la ley de inteligencia, para revisar las cámaras del hotel. Entonces, yo creo que eso pone en cuestión, y lo que decías tú, de que fueron razones de Estado. Y en este caso, las razones de Estado eran defender a un tipo que estaba denunciado por violación. Y además, eso está íntimamente ligado a como estos lugares más ocultos del Estado capitalista, Claro. como a las Estado alcantarillas, profundo. al Estado profundo, ¿cachai? Que tiene que ver con la inteligencia, estos cargos en el Ministerio del Interior. Y Manuel Monsalve, yo quiero insistir en ese punto, él ya tenía antecedentes porque él venía del lote del Partido Socialista que estaba vinculado a Schilling, que era uno de los tipos que había dirigido la oficina a principios de los 90, que se encargó de reprimir con ejecuciones extrajudiciales a movimientos de izquierda, como ocurrió con el caso de Ariel Antonioletti. Él estaba vinculado a Mahmoud Alewi, que era el subsecretario del Interior, Claro. que estaba a cargo de ese sector cuando se descubrió la operación Huracán, donde recordemos que se montó una operación con chats falsos para encerrar con un montaje político a dirigentes mapuche. Y ojo que no es solo Manuel Monsalve, porque yo ahí me puse a revisar algunos artículos antiguos del 2022, cuando asume el gobierno, y al Ministerio del Interior, claro, pusieron a Isquia Siche, pero pusieron a Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior, a Vergara en Prevención del Delito y a Miguel Crispi en la Subdere, que también es del Ministerio del Interior. Los tres son de tres partidos distintos, PS, PPD, Revolución Democrática, pero Miguel Crispi había militado en el PS, la mamá de Miguel Crispi era del PS, vinculada también a Mahmoud Alewi, Monsalve vinculado también a Mahmoud Alewi, y Vergara también había trabajado con Mahmoud Alewi, es decir, pusieron a todos los tipos que habían trabajado con uno de los especialistas en represión al pueblo mapuche, en el trabajo de inteligencia y de montajes como Operación Huracán, lo pusieron a trabajar en su ministerio. Entonces, bueno, esto también son consecuencias de aquello y demuestra en última instancia que el Estado capitalista tiene una forma de operar, tiene a sus operadores políticos y está al servicio de una clase y de un sector político claramente, ¿cachai? O sea, Sin lo cual no podría funcionar. exactamente, no podría funcionar de otra manera. Claro. Y uno puede irse para atrás, o sea, en todos los gobiernos, los subsecretarios del Interior han estado vinculados en tramas turbias, oscuras. Ya mencionaba el caso de la oficina, Manuel Uvilla en la represión con el gobierno de Piñera, Felipe Arboe cuando mataron a Belisario Velasco, Felipe Arboe cuando mataron a Matías Quetrileo dijo que había sido un montaje, y un largo etcétera de situaciones de las mismas características, ¿cachai? Entonces, bueno, esas son las consecuencias, no solo de ser una izquierda que se dedica a administrar el Estado capitalista tal cual es y bueno, se convierten en continuidad de las políticas neoliberales, sino que además se alían íntimamente con la exconcertación y la meten hasta la cocina en su gabinete y en los puestos de poder. Claro. Claro, es que también es consecuencia, por lo que decía Fabián, del balance. O sea, que hace poco yo también me senté como a pensar, ya, pero ¿por qué el movimiento de mujeres y disidencia está donde está hoy? Que es en un momento de desmovilización. O sea, que no es que estemos en un momento peak donde llamáis a la calle. O sea, por ejemplo, adherimos a la movilización que convocó la coordinadora 8 de marzo contra Monsalve, afuera de La Moneda, y éramos pocas. O sea, digo, pese a que era un tema de mucha sensibilidad, a diferencia, por ejemplo, de cuando fue lo de Macaya, que Claro. llegó muchísima gente todavía como con esa sensibilidad más de responder frente a la violencia machista con movilización. Que eso me parece muy progresivo también. Pero me sentaba a pensar ya, ¿cuál es el balance? Y claro, pues de la revuelta, el movimiento de mujeres se subió al carro de la Convención Constitucional, se subió a confiar en la Convención, después se subió a confiar al gobierno de Gabriel Boric, y ya ahora último están como en el rollo del municipalismo, así como ya de una a otra, en el fondo buscando por dónde agarrar una cuota de donde se pueda imponer alguna reforma hacia el movimiento de mujer y disidencia, pero que de conjunto lo que hace es totalmente agua. Claro. Y cada vez más degradado. Y cada vez más degradado, o sea, Apostando a lo apostaste macho. a la convención constituyente, ya no salió, ya después al gobierno, ya después a la municipalidad, ya. Claro. Después, O sea, ¿qué después, queda? ¿qué? La el Junta de grupo Vecinos. Colectivo autónomo. Una pega en el gobierno. ¿no? Bueno, Claro, su seremía de algo.
Bueno, yo creo que este tema da para harto igual. Igual podemos profundizar en esto. Por si no quedó claro, voy a reiterar, no confiemos en el gobierno de turno, no confiemos en los partidos tradicionales. Y no confiemos en lo que dicen, confiemos en lo que hacen. Porque realmente estos son expertos en llenarse como de poesía y decir que el feminismo, que condenamos la violencia y todo y no sé qué. Pero después lo que hacen es lo que realmente queda. Así que ojo con eso. Y Ojo al decirle charqui. poesía a eso es ser bastante generoso. Claro, totalmente. Los poetas. Pero Somos nada, nuestro gremio. pasemos, No se metan con nuestro gremio. pasemos a la sección Favorita de los poetas. favorita de Están Pero- Avisados, el nominado o nominada de la semana. Pero yo creo que este va a ser el nominado más fome. Ah, chuácate. Sí, yo solo. Ya nos yo- está tirando para abajo, no hemos ni empezado No, la es que es sección. como más obvio. Claro. Ah, no sé. ¿Cuál? Yo voy a nominar a Manuel Monsalve. Ah. Siempre vais por la apuesta ganadora. weón. Que tú eres el que se va Winner. por lo fácil. Ya, yo, No, yo soy. Dale. Pero es que no puede ser. Ya, que- vamos por orden, vamos por ya, orden. yo tengo Ya, una sí. denominación doble. Ya. Ah, Al imperialismo norteamericano ya ven Netanyahu. También. Esos son, no se pueden nominar, por si acaso. Ah, ya. Porque están nominados en todos los capítulos. Son nominados. Claro. Pero voy a nominar a Donald Trump y Kamala Harris. ¿Está bien? Me Ya. Y en el programa que vamos a hablar de la. En el programa que A lo Greta. No se conformen A con lo el Greta mal menor. Y en el programa que hablemos de las elecciones en Estados Unidos nos vamos a quedar sin nominados. Sin No, nominar. Bueno, así. Pero Ahí nominen vemos. al que gane, po. Ahí Pero es que tu vemos. técnica es nominar como al obvio. al tema Al del tema de programa. la- po, Sí, no es la está por lo idea. fácil, no, Yo estoy con la Ale en esto, también nomino a Donald Trump y Kamala Harris. Sí, guacala. Ya, pero guacala. alguno argumente porque quedó en el aire. Argumente, ¿por qué? Sí, ¿por qué que- a los dos? No es obvio, no es obvio, no es obvio. Fabián se prepara. No sé. Se está rompiendo una regla del programa. Se está nominando. Es como a Bello cuando habla una buena en inglés. Así, sí, ¿qué significa? No sé, pero Nos están dejando sin nominados al Hello, próximo how programa. are you? Debes pasear en tu sección. Fuck Dale, Donald hagan Trump. lo que quieran, yo me abstengo en esta. Me abstengo. Me abstengo. No, todo, Me abstengo. no, todo depende ahora de Cata. No, pero No, a ver, alguno... pero ¿qué? ¿Explicar la nominación? Sí, pues no es obvio que nominen a Trump y a pero, Kamala o sea, va Harris. con alocución siempre. Yo creo que No en necesariamente. en este caso no es obvio. Pero si es Trump y creo Kamala que sí, Harris, pero es ultra obvio. creo que no es obvio. como ¿No? nominar a No los es obvio. rostros del imperialismo norteamericano. Claro. Obvio. Podríamos nominar todas las semanas a Trump y Kamala Harris. Bueno, pero resulta que hay un Pero pequeño si Kamala detalle, weón, que hay reprueba. elecciones. Mañana se Pero en vota. este, pero, Hay pero- elecciones, bueno, ¿cachai? estamos grabando Y este programa elecciones antes de son- las elecciones. Sí, Y va a haber un programa especial de Están Avisados de las elecciones. sí, pero que quizás Puede cuando ser. sale, pues, weón. La próxima semana, como todas las semanas. Sí, pero por eso. No, salen yo unos días creo más. que Bueno, ya, para bien. calentar la previa de la elección, sí o sí, porque además va a ser el tema de la semana derechamente, ¿cachai? Y bueno, Donald Trump y Kamala Harris, como efectivamente, como decís tú, los representantes del imperialismo norteamericano y de un imperialismo cada vez más en degradación o en decadencia. De hecho, una cuestión que se tocaba, por ejemplo, en Mesa Central, que hubo esto de Tele 13, de Canal 13. Y además, sí, la mesa central. Mesa Central, sí, lo veo. Pero hay que decir que el 90% fue Monsalve. Pero una de las cosas que destacaban de Estados Unidos es que el nivel que también lo mencionaron, que era el nivel de degradación también de la campaña, ¿cachai? El nivel de violencia y digamos, de polarización que hay también en Estados Muy Unidos. adversarial. Entonces, Muy claro, entonces los adversarial. tipos decían, chute, en realidad nosotros no estamos tan mal, weón. Porque decían que en la Casa Blanca estaban poniendo chapas de madera en las ventanas, pues, bueno, o sea. Por si se venía un nuevo. Se venía claro, porque si había algún resultado muy estrecho y había desconocimiento de las elecciones, realmente No, está rígido. había una hipótesis de que hubiese, no sé, que Toma hubiese capítulo. caos. Guerra civil. Derechamente. Entonces, más allá de eso, yo creo que cuando un imperio está en decadencia es cuando saca también sus garras más violentas y más brutales, como se está viendo, por ejemplo, hoy día en Gaza, con el genocidio del pueblo palestino, que esta semana vimos que Estados Unidos mandó unos aviones, unos bombarderos, weón, derechamente a defender Israel. O sea, qué imagen más elocuente el misma semana de las elecciones de Estados Unidos, con un acuerdo bipartidista total y un consenso en toda la clase dominante y los distintos partidos del imperialismo norteamericano mandando bombarderos para defender Israel cuando se vota
cuando se vota por la elección presidencial. Así que Pero que ven, Bien. por eso es una carta trampa, porque ¿cómo no voy a votar en contra del imperialismo norteamericano cuando no... pero sí, en eso consiste el juego, pues, weón. En que todos vamos a nominar a la peor basura que hay. Claro. Pero por eso, La pues, si uno siempre competencia tira al imperialismo Nunca había visto norteamericano, tanta caca juntos. Nadie le compite. Nada le compite a Netanyahu ni al imperialismo norteamericano. Bueno, para que Pero veáis, queda registro, Manuel queda Monsalve, penca, estúpido, eres un idiota, eres una lacra, Poca eres cosa. tan Pusilánime. chanta que en el programa que te dedicamos completo a tu caso, ni siquiera fuiste nominado. Pero loco. Fue nominado por... Pero Fue de nominado, partida, no ganó. de partida No ganó. está invisibilizando que todavía queda un Pero voto. es evidente. No sabéis No, quién pues, fue, weón, no imagínate que tenía- apoyar un voto Ya, González. ¿Qué cacha. pasa? O sea, vos definís la weá. Ya, dale. No, yo no voy a nominar a ninguno de los que ya dijeron. Ya, ¿viste? Está Y ahí bien. quedaste. Sí, pero Pero bueno, dilo. pero hay que hacerlo. No, yo quiero nominar a la que ha pasado desapercibida demasiado durante esta última... Irací, Carlos. Irasí, que te juntaste con Desborde. No. Oye, No. esa estaba buena. No, No me cuenta que le invitó a tomar una tacita de té, una weá Sí, así, se juntar. Es que va a ser un traspaso ordenado al municipio, Ya. por supuesto, su estimado, ¿no? Que los republicanos, por supuesto, de- diplomacia. La razón de estar. No, pero no, yo quiero nominar a Antonia Orellana, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género de este desgobierno. Más que nada porque realmente creo que es de las ministras que más ha pasado piola durante todo este gobierno, el gobierno feminista, y es de las que menos pega ha hecho, francamente. Incluso en su misma lógica, sus mismas promesas, su misma campaña, como lo hemos dicho en todo este programa, que no ha llevado adelante la supuesta bandera del feminismo que ella enarbola tanto, que condena la violencia, pero en los hechos no hay ningún cambio, ninguna transformación, no se ha avanzado nada en educación sexual integral, por ejemplo. El tema del aborto está en un futuro incierto, ha estado todo este tiempo en un futuro incierto, lo vamos a ver, lo vamos a levantar, anda a saber tú cuándo, anda a saber tú de qué forma. Así que a ti, Antonia Orellana, que te decías anarquista hace años y ahora estás ahí de la mano del gobierno de Gabriel Boric, decorándolo y haciéndolo parecer feminista cuando en realidad solo siguen gestionando este Chile neoliberal asqueroso. Y limpiándole las yayitas. Oye, ¿y Total. se decía anarquista? ¿Era anarquista? Amiga, date Sí. cuenta. Amiga, Ven, viene Yo creo que el Fel, al final de la temporada habría que hacer una selección de todas las nominaciones, weón, de todas. Y yo te apuesto que la Cata, el 90% es contra el gobierno. Me caen bastante Sí. mal, weón. Bueno, Está bien, se necesitan todas las... seguimos. Es un programa pluralista. nominaciones pluralistas. Bueno, Bueno, Kamala ¿alguien Harris y tiene- Donald Trump están avisados. Unas palabras de cierre, quizá una invitación para algo. Para el jueves, No sé. El día jueves 7 de noviembre a las 18:30 horas vamos a realizar en Casa Marx una once feminista para organizarnos hacia el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que todos invitados a participar de este espacio. La idea es poder discutir tanto iniciativas como cosas que podamos desarrollar en la marcha, las mismas políticas con las que vamos a salir a agitar, que vamos a poner en el lienzo, todas esas cosas. La idea es poder conversarlas el día jueves 7 de noviembre a las 18:30 horas, así que están súper invitadas todos a participar junto a nosotras desde Pani Rosas. ¿Es solo para Buenísimo. mujeres? ¿Es separatista? ¿Cómo es la cosa? No, es para mujeres y disidencias. Perfecto. No, a ver, nadie fiscalizando eso. Vamos a estar con una lupa mirando debajo de las... No, por supuesto que aquí nadie fiscaliza genitales. Ya, perfecto. Porque han habido otros lugares donde ha pasado. No, sí ha sé. pasado. En otros lugares. El En otros lu- certificado, claro, el certificado de precisamente en Casa mujer. Pero no precisamente en Casa Marx. Bueno, gente, tengo una reunión. Bueno, gente, muchas gracias por ver el capítulo hasta acá. Les mandamos un saludo enorme. Déjenos sus comentarios. El Fabián nos comprometió, así que vamos a Al estar señor respondiéndoles a todos. Denle me gusta, suscríbanse, aprieten la campanita. Nos vemos en un próximo episodio de Están Avisados. Nos vemos. Chau. Chao.